Una mañana cualquiera, un hombre humilde entró al banco con paso sereno, su ropa sencilla llamó la atención, pero nadie imaginaba quién era. En el mostrador, el gerente lo recibió con una sonrisa de burla. «Si tienes saldo te pago el doble», dijo con ironía que heló el ambiente. Las miradas se cruzaron, algunos rieron nerviosos, otros guardaron silencio. Nadie sabía que esa frase marcaría un antes y un después para todos. El reloj del banco marcaba las 9 de la mañana. El murmullo de los clientes llenaba la sala, las luces blancas iluminaban cada rincón con frialdad. Don Alejandro, con camisa sencilla y zapatos gastados, entró con paso tranquilo. Su mirada reflejaba cansancio pero también dignidad. En la fila, algunos lo miraron con indiferencia, otros con curiosidad. El aire olía a papeles nuevos y desinfectante. Los números de atención sonaban una y otra vez. El gerente, un hombre de traje oscuro y sonrisa arrogante, lo observó desde su oficina acristalada. Con un gesto de fastidio, salió al lobby, dispuesto a humillarlo. «¿Qué desea, señor?», preguntó con voz cargada de sarcasmo. Don Alejandro, con calma, respondió: «Solo retirar un poco de dinero». El gerente soltó una risa fuerte que resonó en el salón. Algunos clientes rieron nerviosos, contagiados por la incomodidad. «Si tiene saldo, le pago el doble», exclamó con ironía, provocando un silencio incómodo entre todos los presentes. La atmósfera se tornó tensa, algunos clientes bajaron la mirada, otros esperaban la reacción del hombre. Don Alejandro guardó silencio unos segundos. El eco de las palabras del gerente flotaba en el aire. El sonido de los teclados y las impresoras se detuvo como si todo se congelara. Una mujer mayor con rostro indignado murmuró: «Eso no se le dice a nadie». Pero el gerente seguía sonriendo, como si hubiera contado un chiste. Don Alejandro respiró hondo, levantó la cabeza y lo miró con serenidad. «No esperaba menos de usted», dijo con voz firme. El silencio volvió a dominar la sala. El gerente alzó las cejas, sorprendido por la calma, pero no imaginaba lo que estaba a punto de descubrir. Don Alejandro deslizó sobre el mostrador una tarjeta metálica de acceso corporativo. El cajero la tomó con manos inseguras, y al pasarla por el lector, la pantalla mostró un nombre que lo dejó helado. El silencio se apoderó del lugar. La credencial pertenecía al máximo ejecutivo del banco. El gerente se acercó, con una sonrisa de burla que se desvanecía poco a poco. «Debe ser un error del sistema», dijo, intentando sonar firme. El cajero lo miró pálido, y susurró: «No es un error, es el CEO». Los clientes alrededor comenzaron a murmurar. La tensión crecía como una ola contenida. Don Alejandro sostuvo la mirada del gerente, y con voz firme le dijo: «¿Aún duda de quién soy?». El gerente sintió que las paredes se cerraban sobre él, incapaz de fingir seguridad un segundo más. Don Alejandro tomó asiento con calma, cruzó las manos sobre la mesa, los clientes lo observaban en silencio, como si la sala entera contuviera el aliento. El gerente carraspeó, forzando una risa que no convencía a nadie. Su mirada se movía inquieta, buscando apoyo en los empleados, pero nadie se atrevía a intervenir. El eco de los murmullos llenaba la sala, creciendo poco a poco. Mientras tanto, don Alejandro permanecía sereno, dueño absoluto de la escena. Don Alejandro pidió hablar con todos los presentes. Su voz era pausada pero firme. Cada palabra resonaba como un eco. «Hoy vine vestido de forma sencilla, para ver cómo trataban a los clientes más humildes». El gerente palideció. Su seguridad se desmoronaba. Los clientes escuchaban atentos. Algunos asentían en silencio. «Un banco no solo guarda dinero», continuó Alejandro, «también guarda la confianza de su gente». Las miradas se posaron sobre el gerente, que sudaba nervioso, y todos supieron que la situación había dado un giro irreversible. El gerente, con la voz quebrada, intentó disculparse. «Yo no sabía quién era usted», murmuró casi suplicando. Pero don Alejandro lo interrumpió con calma. «Eso es lo más grave», dijo, «porque no importa quién sea yo, sino cómo tratas a los demás». El silencio fue absoluto, ni una impresora sonó en ese momento. Los clientes lo miraban con una mezcla de respeto y admiración. El gerente bajó la cabeza derrotado, y por primera vez pareció comprender la magnitud de sus actos. La atmósfera estaba cargada de una lección que nadie olvidaría. Don Alejandro pidió revisar los protocolos del banco. El gerente lo acompañó, aún temblando, hasta la oficina central. El olor a cuero de los sillones y a café recién hecho llenaba el ambiente. Los documentos estaban sobre la mesa, listos para firmar. Alejandro los observó con calma, mientras todos esperaban su decisión.
Este lugar debe ser un refugio de respeto, dijo lentamente. Los directivos que llegaron al enterarse, lo escuchaban en silencio. El gerente intentó justificarse una vez más, pero Alejandro solo lo miró y guardó silencio. La tarde avanzaba, el cielo se tornaba azul profundo tras los ventanales del banco. Un grupo de empleados se reunió en el lobby. Alejandro se dirigió a ellos con voz clara. Hoy aprendimos algo, las apariencias engañan. Los trabajadores lo escuchaban atentos, algunos conmovidos. Jamás debemos olvidar que tratamos con personas, no con números. El gerente sentía que cada frase era un golpe directo a su soberbia. La oficina principal estaba llena de directivos. Alejandro pidió un informe sobre cómo se atendía a los clientes más humildes. Los números eran fríos, pero las historias detrás eran devastadoras. Cuentas rechazadas, humillaciones silenciosas, promesas incumplidas. Los rostros de los empleados revelaban incomodidad. Alejandro respiró hondo y dijo con calma: un banco que pierde el respeto, pierde su alma. Quien no respete a la gente, no merece este uniforme. Las miradas se clavaron en el gerente, que no pudo sostener la vergüenza, y así, su destino quedó marcado. La noche había caído, la ciudad seguía viva más allá de los ventanales. Los empleados regresaban a sus puestos con nuevas ideas en la mente. Alejandro permaneció un rato en el lobby, conversando con los clientes que aún quedaban. Una mujer humilde le dio las gracias entre lágrimas. Por primera vez, me siento respetada aquí, dijo. Alejandro le sonrió con ternura. El gerente, a lo lejos, observaba, sintiéndose pequeño. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el poder ni en el dinero, sino en la dignidad con la que se trataba a los demás, y ese aprendizaje le dolería toda la vida. Alejandro salió al exterior. La brisa nocturna era fresca y liberadora. Los clientes que aún lo acompañaban lo miraban con respeto. Uno de ellos dijo: «Gracias por defendernos». Alejandro sonrió con humildad. «Yo no defendí a nadie, solo recordé lo que nunca debió olvidarse». La luna iluminaba su rostro cansado pero sereno. El gerente, desde la puerta, lo miró en silencio, comprendiendo que no solo había perdido un puesto, había perdido el respeto de todos y de sí mismo. En la vida, el dinero puede llenar bolsillos, pero solo el respeto llena el corazón. Don Alejandro lo sabía bien, por eso nunca dejó de ser humilde. El gerente lo aprendió tarde, pero la lección quedó grabada. Cada gesto, cada palabra, puede levantar o destruir a alguien. La verdadera riqueza no está en las cuentas, sino en la dignidad. Tratar a todos con respeto no cuesta nada, pero en ese gesto se revela la verdadera humanidad, porque el respeto eleva, une y transforma vidas. Es la huella que permanece cuando todo lo demás desaparece, y es al final la mayor riqueza que podemos dejar al mundo.